Tienen el anuncio que hizo Nicolás Maduro en Venezuela, 8 de diciembre, el Día de la Lealtad y el Amor a Hugo Chávez. Vamos a hablar de ese tema, otros también relacionados con Venezuela. Tengo conmigo aquí en el estudio, por una parte, a Edgar Quijano, periodista venezolano. Edgar, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Horacio Medina, analista político venezolano. Muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos a darle las buenas noches, la bienvenida vía Skype. Me acompaña desde Caracas, Venezuela, Miguel San Martín, jefe de redacción de La Universal de Caracas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Félix. Muy buenas noches para ti. Un gran saludo para Edgar y para Horacio. Quisiera comenzar contigo, Miguel, si te parece. ¿Qué análisis le das a esta declaración? El 8 de diciembre, Chávez hizo su última locución pública y es también esa elección muy importante, trascendental. Si ponemos todo esto junto, ¿a qué conclusiones llegamos? Bueno, eso lo que demuestra, Félix, es que Maduro no ha podido convertirse en el líder que suceda a Chávez, no ha podido construir su propio liderazgo y por lo mismo, a 8 meses del fallecimiento del expresidente, no ha podido abandonar la imagen, lo recuerda permanentemente, la novedad fue que cuando dijo que le había aparecido Chávez a unos trabajadores en un túnel que están excavando para el metro de Caracas. La designación del día de las elecciones como el día del reconocimiento a Chávez no es más que otro abuso de poder en un país donde no funcionan los poderes públicos de manera independiente para ese día, cuando ya están prohibidas las campañas electorales, poder ellos hacer actividades que le permitan mantenerse cerca de los centros de votación y así motivar a sus partidarios que según las últimas encuestas le han dado la espalda tanto a Maduro como al proyecto socialista que pretendía imponer el presidente Chávez en Venezuela. Edgar, ¿es un acto de ventajismo electoral eso que está haciendo? Bueno, no solamente ese decreto es un acto de ventajismo electoral, el gobierno en sí es un acto de ventajismo electoral donde permanentemente utilizan los medios de comunicación, las amenazas a los medios, a los empresarios. Todo acto del gobierno simplemente lo que refleja, primero, es un temor grandísimo. Cuando se le ocurre, como dijo Maduro, que si los venezolanos tenían un ingreso suficiente dentro de lo que es el alcance económico, tienen que adelantar el pago de los aguinaldos. ¿Por qué hay que adelantar el pago de los aguinaldos a noviembre si todo en Venezuela funciona perfectamente? ¿Por qué entonces critican los medios de comunicación porque sacan titulares que simplemente explican la realidad del país, como que la gente no fuera a los supermercados y ve los anaqueles completamente vacíos? O sea, los venezolanos no son tontos, los venezolanos pueden ir al automercado y se dan cuenta de la escasez que existe el desabastecimiento. Entonces no se trata de un asunto que hay una guerra económica. Hoy no hubo realmente ninguna exposición de medidas económicas. Ahí lo que hubo fue otro acto más político que lo que trata es tener un ventajismo, como tú bien acabas de señalar, político frente a la realidad que circunda en el país. Gracias. Bueno, yo creo que definitivamente es algo perfectamente calculado y esperado, ¿no? No hay ninguna forma de que ninguno de los liderazgos del ex-chavismo o del madurismo puedan suplantar a Chávez. Necesitan la imagen de Chávez. Yo creo que es algo como desesperado de mantener a Chávez en la palestra para poder mantenerse ellos en el gobierno. Yo creo que inevitablemente esto lo vamos a estar viendo. Indudablemente es de alguna manera es un abuso más de lo que hemos visto durante los últimos años y esta campaña electoral además tiene un carácter plebiscitario desde el punto de vista de la oposición que Maduro necesita neutralizar. El 8 de diciembre significa un momento muy importante que muchos amigos de la oposición, muchos amigos de la Alternativa Democrática no han comprendido. Porque la duda ante lo que puede hacer el CNE no justifica la necesidad imperiosa de demostrar que somos mayoría una vez más. Y creo que habíamos comentado que ciertamente a Maduro y al gobierno de Venezuela, al régimen que domina Venezuela o desgobierna Venezuela, como propiamente deberíamos decirlo, le interesa que las elecciones ocurran, porque una victoria que es indudable de la oposición en tanto y en cuanto la gente concurra, legitimaría su posición desde el punto de vista electoral. ¿Coincides con esa opinión? Absolutamente. El peor escenario para el gobierno, perdiendo las elecciones, legitima obviamente el triunfo que dicen que tuvo el gobierno en las elecciones pasadas. Miguel, ¿estás de acuerdo?
Yo creo que un triunfo de la oposición demuestra la debilidad del gobierno de Maduro y el rechazo por parte de la población a las medidas que ha tomado y al intento de establecer un régimen parecido al de Cuba en Venezuela. Miguel, hay una encuesta que dice que el oficialismo ha perdido respaldo específicamente entre el electorado pobre. Primero, ¿quién hace esta encuesta? Y esa pérdida de seguidores viene a raíz de la desaparición de Hugo Chávez. Mira, las dos últimas encuestas que ha publicado el Universal, una la dio a conocer Data Analysis y la otra IBAB, que son dos encuestadoras independientes que en el pasado habían señalado que el oficialismo tenía ventaja en los procesos electorales. La encuesta de Data Analysis es durísima con la evaluación al gobierno. No solo señala como responsable de lo que está pasando en el país, el desabastecimiento y la inflación y la inseguridad, directamente a Maduro, lo que no ocurría con Chávez, sino que también considera, demuestra esa encuesta, que el Maduro y su actual equipo de gobierno no sería capaz de resolver los problemas, la crisis económica que hay en el país. Por otro lado, por primera vez desde que Chávez accedió al poder, el oficialismo, en este caso representado por Maduro, está por debajo del 50% en aceptación popular. Edgar, cambiando ahora de tema, el diálogo con Estados Unidos dice que no se va a dar. La pregunta es, ¿le conviene, sobre todo en ese momento, en vísperas de elecciones, ese enfrentamiento contra el llamado imperio y tratar de despertar el nacionalismo contra los Estados Unidos y seguir con esa pugna, aunque no exista? Crear al enemigo aunque sea un fantasma. Recordemos que en todos los procesos electorales donde Hugo Chávez participaba, ese fenómeno ocurría. Eso es un libreto harto conocido del régimen castrista, que era muy repetido por Hugo Chávez. No importa el momento histórico en que se encontrasen de buenas relaciones, justamente cuando aparecía 180 días antes de los procesos electorales, Chávez encaraba un proceso de lucha intestina contra los Estados Unidos porque necesitan avivar el fenómeno del nacionalismo, como tú bien acabas de señalar. Así que esto que está utilizando Maduro de se rompió el diálogo con los Estados Unidos, no importa lo que hubiera ocurrido, en algún momento iba a aparecer y cualquier excusa es buena. En estos días, Diosdado Cabello indicaba que María Corina Machado era la candidata del gobierno de los Estados Unidos para una supuesta complot y conspiración en contra del gobierno de Venezuela. Los únicos conspiradores dentro del gobierno de Venezuela están dentro del chavismo, están dentro de la trilogía del mal. Correcto. Con una serie de afiches y todo esto, que además esos fondos, ¿de dónde salían? Bueno, ¿de dónde van a salir? Del oficialismo, ¿no? Y esa trilogía del mal, y por cierto, Edgar debe recordarlo, ¿no? En la época del año 2002, cuando salieron aquellos afiches con nuestras rostros. Nosotros ocupamos unas pantallas importantes en ese tipo de campaña desde el año 2002. Y grafitis en las paredes. Claro, cuando advertimos de que lo que se trataba era de un régimen que tenía una concepción totalitaria del poder, que hoy en día lo único que ha hecho es darnos la razón. Yo creo que hay que estar muy claro para dónde vamos o para dónde quieren llevarnos. Yo siento que todavía hay una oportunidad importante, hay una posibilidad cierta de rechazarlo y de oponerse a eso. Nos quieren llevar por ese camino, por el camino del totalitarismo de Estado, y nosotros estamos negados que eso suceda. Decretar el Día de la Lealtad y del Amor a Chávez es, desde la posición que nosotros vemos, una posición de debilidad, que necesita resaltar la figura de alguien que falleció hace 8 meses, 9 meses, 10 meses atrás, para poder mantenerse en el poder. Y yo creo que la fuerza pujante de lo que significa la alternativa democrática va a terminar por imponerse en Venezuela más temprano que tarde. En política que se sale ya de lo que es la frontera de Venezuela, pero con el tema venezolano, y termino contigo, Miguel, con esa pregunta. Dice Peña Nieto, el presidente de México, que no va a recibir a Capriles porque ha reconocido a Maduro. ¿Qué piensas de esto? Mira, en todo esto de las relaciones internacionales, los gobiernos se cuidan fundamentalmente en este momento de los negocios que tienen con Venezuela. Para nadie es un secreto que la crisis global requiere de soluciones prácticas de parte de los gobiernos
de manera de solucionar sus propios problemas internos, dejando que los demás resuelvan lo suyo. El presidente Peña Nieto trata de defender, y de alguna manera es justificable, los intereses de los empresarios mexicanos, algunos de los cuales fueron expropiados. Cabe recordar Cemex, la cementera mexicana, y una empresa filial de Grumman, que son molinos de trigo. Hay otras inversiones mexicanas en el país y el presidente Peña Nieto trata de defenderlo. Sin embargo, recordemos que hoy el Santo Padre recibió en el Vaticano a Enrique Capriles y a su comitiva, y eso forma parte del malestar que reflejó hoy el presidente Maduro en su alocución al país. Miguel, gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer escucharte. Un abrazo en la distancia. Un saludo para Nelson y para Horacio. Muchísimas gracias para Edgar y para Horacio. Edgar, muchísimas Miguel. gracias por haber estado aquí también para ti. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, el escándalo de bullying en los Miami Dolphins toma un nuevo giro. Al parecer, el acosador cumplía órdenes. ¿De quién? Lo contamos al regreso.